Bueno, ese es el proyecto final de Pensamiento Sistémico y nuestro grupo está conformado por Camilo Guzmán, Sebastián Delgado y Juan Camilo Bravo. Bueno, para empezar, les vamos a mostrar lo que es la estructura central de nuestro proyecto. Este es un cargo donde tenemos nuestra situación actual, que tenemos como idea central que el mundo se está acabando. Como actores principales tenemos lo que son la pobreza y la sobrepoblación. La sobrepoblación fue un tema central que se compartió en una de las conferencias. Además, tenemos por este lado los clientes, que somos nosotros los seres humanos que estamos malgastando todo el planeta. Malgastar los recursos, vamos a hacer una profundización en lo que es la producción de energía. En el entorno, pues claro, tenemos el medio ambiente, como tema central, la contaminación. Es hablar sobre los desechos que se tienen, las emisiones, que también es otro tema central de una de las conferencias. El cambio climático también aquí en el medio ambiente, también otro tema central. Y finalmente, los owners, que nosotros hacemos énfasis en lo que es la política, el capitalismo que está acabando con el medio ambiente. Es decir, las multinacionales, los gobiernos y todo, no les interesa lo que es el medio ambiente, no tanto, sino que lo que prima es la ganancia. A continuación, le vamos a hablar acerca de la sobrepoblación. Ese es nuestro objetivo, que sería disminuir la tasa de natalidad de los seres humanos. A eso queremos llegar para que se erradique por totalmente la destrucción masiva de nuestro mundo a raíz de la sobrepoblación. Siendo ese nuestro objetivo, el ideal de nosotros es establecer controles políticos del límite de natalidad. La realidad es que los seres humanos son libres de tener la cantidad de hijos que quieran. Por parte de este pensamiento de nosotros, se genera mayor cantidad de hijos. Por esta razón habrán menos recursos para brindar una buena calidad de vida. Por eso es que, claro, al mayor crecimiento de la tasa de natalidad, pues van a haber muchos más gastos y mucho más desechos, porque pues por cada humano van a haber más productos que necesiten suplir necesidades o productos para consumo. Esto va a generar muchísima más cantidad de productos que se van a desechar, y es altamente probable que se genere mucha contaminación. Bueno, se acabarán los recursos. Lo que se hará a continuación, después de que haya una mayor cantidad de hijos, va a ser buscar nuevas fuentes, ya que en este momento, cuando debamos buscar nuevas fuentes, debemos concientizarnos más del problema de cultura que estamos generando, y es de que debemos concientizarnos de que debemos tener en las familias por lo menos un hijo o dos hijos, para poder darles una buena calidad de vida. Las personas se concientizan de la problemática y empieza la responsabilidad social. Esto es lo que nos envuelve nuevamente el ciclo, a donde se deben establecer controles políticos del límite de la natalidad, que es nuestro ideal. A eso es lo que debemos llegar, para que se pueda focalizar bien este problema de la sobrepoblación. Bueno, nosotros los humanos, al ser libres de tener la cantidad de hijos, va a haber un incremento exponencial en la tasa de natalidad. Es muy altamente probable que estas personas sigan el ideal de sus progenitores, ya que pues va a seguir esta tendencia y no va a haber control alguno, y esto va a generar un crecimiento mundial de población cada vez más gigante, así como nosotros lo vimos en la conferencia, que cada vez se va a ir incrementando cada 7 años. Cada 7 años se va a ir incrementando el doble de la población, por lo menos en nuestro país. Un gran problema también es la escasez de los recursos. Ya claro que cuando no hay control alguno en la familia, va a haber muchas personas, se va a necesitar mucho más dinero, mucha más alimentación, mucha más agua. Eso nos va a limitar demasiado los recursos, a llegar al punto de una escasez. De esta escasez vamos a llegar a una parte muy triste en nuestra sociedad, donde habrá muchísima pobreza, mucha miseria, contaminación y muchos desechos. Van a haber demasiados desechos, y eso es lo que va a generar tanta población, va a generar mucha contaminación.
Cuando lleguemos a este punto, o sea, es tan triste que nosotros llegamos a este punto y ahí sí es donde la gente dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos mal para llegar a este punto? Ahí va a cambiar la forma de pensar radicalmente de todas las personas. Los humanos siempre, o sea, la realidad de nosotros es que nosotros, o sea, nosotros no sé, o sea, como nosotros queremos tener la cantidad de hijos que queramos, entonces, o sea, eso nos va a brindar, pues, eso no habrá buenos recursos para brindar la calidad de vida que nosotros queremos. Por esta razón, pues va a haber falta de cultura, siempre va a haber falta de cultura y no habrá responsabilidad social de parte de los padres. Por esa razón, como hay falta de cultura, entonces no habrá por la cantidad de, o sea, no hay falta de cultura por la cantidad de hijos que vamos a tener, porque sabemos que si a mayor cantidad de hijos que tengamos va a haber va a haber más contaminación, pues porque por todo lo que le hemos ilustrado anteriormente. Por esta falta de cultura y la cantidad de hijos que vamos a tener, no habrá suficiente dinero, por ende va a haber mala educación. Y así nuevamente se va a repetir el ciclo. Muchas gracias, acá les acabo de presentar la parte de sobrepoblación. A continuación, estaremos en la segunda parte de los actores, pues, donde la idea principal sería la pobreza. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro ideal? Pues que las personas tienen derecho a una vida digna, ¿cierto? ¿Cuál es el real? Que surge una imposibilidad de acceso a los recursos que satisfacen las necesidades, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro ideal? Que existen los medios para acceder a dichos recursos. ¿Qué pasa? Como a esas personas les surge la imposibilidad de acceder a los recursos que satisfacen esas necesidades, el ser humano se empieza a ver afectado y un porcentaje de estos se les empieza a tratar como inferiores. Como lo vemos hoy en día, pues eso pasa cotidianamente. Hay un porcentaje de personas que son como superiores y otro porcentaje que son inferiores. Superiores, es decir, que tengan dinero, inferiores es que no tengan dinero. ¿Qué pasa? Este porcentaje de inferiores busca una salida rápida a estas necesidades. Una salida serían acciones indebidas, como robar, narcotráfico, así, o la segunda, la elección de superiores que los sacan de la pobreza. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Los pobres como que eligen a estas personas superiores y se supone que los van a ayudar. ¿Cómo hacen para ayudarle los superiores a los inferiores? Crean leyes que los protejan, es decir, que les den recursos, cosas así, o de salud, y pues es aquí donde llegamos otra vez a nuestro ideal, que las personas tienen derecho a una vida digna. Pero el verdadero problema es que pues el porcentaje este porcentaje de pobreza de las personas, como son las que eligen a los gobernantes, siempre van a ser como engañadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El porcentaje busca la salida rápida, es decir, con elecciones. ¿Qué pasa? Este es nuestro ideal, ¿cierto? ¿Qué es el real? Pues que sean electos gobernantes por las personas necesitadas. ¿Cuál es el objetivo? Asegurar el puesto de gobernante. ¿Cómo hacen para asegurar el puesto de gobernante? Es aquí donde empieza a venir. La mayor parte de lo que proponen nuestros gobernantes es falso, ¿cierto? ¿Cómo hacen para hacernos creer que todo lo que nos dicen es verdadero? Les dan incentivos a unos pocos y le hacen creer que están cumpliendo con lo prometido a la demás parte de la sociedad. ¿Qué pasa? El porcentaje de pobreza no disminuye. Como el porcentaje de pobreza no disminuye, llegamos a lo mismo. Los gobernantes van a seguir siendo elegidos por ese porcentaje de pobreza. Pero bueno, como es un arquetipo donde estamos viendo que sucede pues el arquetipo de estacionamiento de carga, donde vemos que pues estos incentivos de unos pocos que nos hacen creer que están cumpliendo con lo prometido, por ejemplo, que hacen obras sociales con casas, el CISBEN y todo esto, realmente nos sentimos satisfechos con esto. Es decir, aparecen en las noticias, 25 casas regaladas para estratos de nivel 1, donde se le ayudaron a 200 familias. ¿Qué pasa? La sociedad ve esto y nos sentimos muy contentos, como que no, sí vemos que el gobierno nos está ayudando. Lo que pasa es que el detalle realmente es pagado por nosotros mismos. ¿Cómo así? Pues, aquí viene esta idea. ¿Qué pasa? Los impuestos que nos cobra el Estado son los que supuestamente ayudan a la sociedad.
y esos impuestos son con lo que nos pagan esos detalles que nos están dando. Pero el porcentaje de esos impuestos, de lo que realmente debería ser, son para obras sociales, que lo he dicho anteriormente, y el otro es para el bolsillo del gobierno, es decir, siguen siendo superiores. Entonces, como este porcentaje de impuestos, que nos lo cobran a nosotros, en el pueblo, se lo cae en el bolsillo de ellos, sigue dividiéndose esta jerarquía por superiores e inferiores, y pues seguimos viendo que que el mundo siguen habiendo personas pobres. ¿Qué pasa? Como esas personas, por decirlo así, se están robando esta plata que es de nosotros mismos, entonces pues empezamos a ver que los fondos que tenían ellos no están como que sosteniendo lo prometido. Entonces es aquí donde a veces pues llegan a políticos a la cárcel, vemos pues que han pasado cosas extrañas, entonces es aquí donde algunas personas de la sociedad que son honestas, pues pillamos a algunos pocos que nos están robando. Pero ¿qué pasa? Llegan a lo mismo, como se agotan los fondos, buscan nuevas maneras para engañarnos de nuevo. ¿Cómo hacen para engañarnos? Sencillo, crean otra vez leyes que supuestamente van a proteger a los inferiores. Y llegamos otra vez a lo mismo, las personas tienen derecho a una vida digna. Este es mi arquetipo de la pobreza, donde lo que más influyen son los sectores. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la estructura del CASBU. En este momento vamos a empezar a hablar sobre los clientes, donde ya habíamos establecido que somos nosotros los seres humanos los que estamos malgastando los recursos. En este momento vamos a hacer una demostración de lo que es un arquetipo de terreno común sobre el agua. Vamos a empezar a hablar sobre la escasez del recurso del agua, en este arquetipo sobre tragedia de terreno común. Hay dos cuerpos que están luchando por este recurso. Esos cuerpos son las empresas y las familias. Vamos a empezar por las familias. Las familias prácticamente requieren de agua para suplir necesidades básicas, tales como preparar alimentos, para aseo personal u otros, o para un óptimo funcionamiento del cuerpo. Necesitamos ingerir altas cantidades de agua o cualquier combinación de agua con esta para tener buena funcionalidad en nuestro organismo. Las empresas necesitan del agua para poder operar, para poder hacer funcionar las máquinas, para la elaboración de cualquier cantidad de productos, y también para la limpieza dentro pues de la empresa, que necesitan pues para ir limpiando pues desechos, etcétera. Como estas dos entidades necesitan del agua, claro que hay muchísimos más cuerpos que necesitan del agua, pero nos estamos enfatizando más que todo en estas dos. El agua es un recurso no renovable, por el cual día a día necesitamos de él. En estos casos, ya cuando hay mucho uso, hay mucho consumo del agua, el recurso se va a empezar a desgastar. Ahí ya empiezan indicadores de desgaste. Cuando empiezan estos indicadores de desgaste, hay que tomar unas medidas drásticas. En este momento lo que se puede hacer en el caso de las empresas sería tomar conciencia del gasto innecesario de agua. Muchas empresas botan mucha agua pues por no saber en qué usarla, no saben más que todo en qué usarla. Las empresas también se deben volver más productivas con el recurso, saber qué tanta cantidad necesita X producto para su fabricación. También deben tener muy en cuenta la eficiencia con el uso de agua que le dan, para así las empresas poder operar nuevamente y seguir su ciclo. El recurso, cuando se empieza a desgastar, las familias deben tomar conciencia de saber qué cantidad de agua usar para X actividad, bien sea pues para saber qué cantidad de agua usar para preparar sus alimentos, para su aseo, lavar el carro, etcétera. Deben saber establecer normas y leyes dentro de la familia para el uso limitado del agua, es decir, no desperdiciar el agua, para así tener una
un buen equilibrio con este recurso que es no renovable. El siguiente paso en este arqueotipo de tragedia de terreno común, después de que ya empiezan los indicadores de desgaste, se van a buscar nuevas fuentes de agua. Claro, ya después de que hay mucho consumo y el agua ya se empieza a limitar demasiado, necesitamos buscar nuevas fuentes, lo cual podemos buscar pues nuevas fuentes de agua en ríos o pozos, que sería pues en ambos casos para las empresas como para la familia. Eh, Como nosotros vimos en la conferencia que pues también esto viene conectado con la sobrepoblación, que como hay mucha cantidad de personas, también se va a ver un incremento de consumo del agua. Entonces por eso puede ocasionar esta tragedia de terreno común. Después de buscar nuevas fuentes de agua, empieza el agotamiento del agua. Ahí es donde prácticamente empiezan los conflictos por el recurso. Pueden haber protestas, de pronto pues en casos que el gobierno no quiera subsidiar, pues no quiera colaborar pues en la población por darles tanques de agua, etcétera. Las empresas tienen pérdidas por la escasez del agua, entonces esto genera conflictos. Esto puede llegar a tal punto de como necesitan más productos necesitan productos pues para comercializarlos y así tener ganancias. Ellos se van a ver troncados por esta situación ya que necesitan del agua. Eso es más que todo el planteamiento o el gran problema de malgastar los recursos. Muchas gracias. Continuando con el segundo aspecto de pues de la segunda parte de lo que es el cash flow, que son los clientes, donde estamos enfatizando en lo que son el malgasto de los recursos, vamos a meternos en la producción de energía, donde empezaremos a hacer un arquetipo. ¿Qué pasa? Los seres humanos requieren de la energía para sostenerse. Eso nos lo explicó el profesor Castellanos en la conferencia que tuvimos el miércoles pasado. La producción, pues, ¿qué pasa? Esa es la idea. Los seres humanos de energía requieren la energía para sostener. ¿Cuál es el real? La producción de energía está afectando al planeta Tierra. ¿Cuál es el objetivo? Que la producción de energía no afecte el medio ambiente. ¿Qué está sucediendo? Esta producción que está haciendo el planeta Tierra, el 86% de la energía se consigue por combustibles fósiles, ¿cierto? Los combustibles fósiles son el petróleo, el carbón y todos aquellos esos que contaminan la naturaleza. ¿Qué pasa con el otro 14%? Más adelante lo veremos. ¿Qué pasa? Este 86% me contamina cada vez más mi medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? El medio ambiente empieza a colapsarse y no se toma conciencia sobre esta situación. ¿Por qué? Porque necesitamos de la energía. Entonces demos con más prioridad producir energía que salvaguardar lo que es el medio ambiente. ¿Qué pasa? Cuando ya empezamos a vernos en un colapso del medio ambiente, pues empezamos a ver que la capa de ozono se está destruyendo y todo eso, empezamos a procurar cuidar de nuestro planeta. ¿Cómo? Mediante leyes y maneras que protejan al medio ambiente. ¿Y cómo hacemos también para no afectar el planeta Tierra? Establecemos nuevas maneras de producción de energía, ¿cierto? Y de nada llegamos a lo mismo, los seres humanos requerimos de la energía para sostenernos. Bueno, como les había comentado anteriormente, les había dicho que un 14% de esa energía no la consideramos. Bueno, ¿qué pasa? De la energía que estamos produciendo, la mayor parte de los combustibles contaminan, ¿cierto? Y el otro 14% son ambientalistas. Es decir, en un video que vimos antiguamente del segundo parcial, veíamos que un ambientalista quería proponer una idea de producción de energía eólica, que era mediante molinos. ¿Qué pasa? Esta producción de energía, pues, de una manera alterna, no se ve reflejada en la tasa de crecimiento de contaminación. O sea, así sea que ese 14% sigan con producción de energía de otra manera,
no vemos que la contaminación baja. Entonces seguimos en la misma, no sentimos un impacto ambiental. De manera que no, o sea, no optamos por buscar una nueva producción de energía, entonces consumimos la energía que más nos convenga, es decir, la que nos plantea el capitalismo, ¿cierto? Entonces nos vamos por lo más barato, ya que producir energía de otra manera sería mucho más costoso. ¿Qué pasa? Seguimos con esta dependencia energética y de nuevo, llegamos a lo mismo, establecemos nuevas maneras de producción de energía y llegamos a la conclusión que los seres humanos siempre vamos a como necesitar de esta energía para sostenernos. Bueno, esta era como la segunda parte del caldo, que era el malgasto de los recursos. ¿Qué pasa? En esta producción de energía tenemos mucho la emisión de gas, donde nos centraremos ya en la tercera parte del caldo, que es el entorno, es decir, el medio ambiente, donde empezaremos a hablar de la contaminación. Continuamos ahora con la parte de entorno en el CADU. Seguimos con la situación actual. Ahora vamos a introducirnos en el área del medio ambiente, donde hacemos énfasis acerca de la contaminación. Bueno, como venimos hablando en esta parte del medio ambiente, le vamos a dar a continuación el objetivo que tenemos, que sacamos en la conferencia con respecto a la contaminación que ha tenido el medio ambiente, pues por nuestros malos hábitos de consumo. Nuestro objetivo principal es disminuir la contaminación global. Al ideal donde queremos llegar es que nosotros debemos concientizarnos de no generar tanta contaminación en el planeta Tierra. Lo que no nos permite llegar a este ideal, es decir, como estamos en estos momentos, es que tenemos una actitud consumista poco ambientalista. Es decir, nos falta mucha más cultura para saber cómo erradicar esa contaminación, botando desechos a la calle o usando aerosol y eso afecta a la capa de ozono, etcétera. Esa actitud de nosotros desinteresada totalmente por el medio ambiente. Al nosotros estar en una actitud poco ambientalista, los seres humanos estamos con el ideal de tener siempre lo mejor. Ahí viene ya la parte de nosotros, la parte como materialista de siempre querer estar teniendo las cosas más bacanas y chéveres. Entonces eso nos da como un impulso de querer, un impulso de querer comprar cualquier tipo de producto que esté a la moda, o sea, un nuevo producto. Con esto desechamos los modelos antiguos por los nuevos. Por este caos van a haber mucho más desechos. Entonces ya las fábricas o plantas de desecho van a tener una gran saturación. Una saturación de tantos desechos, esto nos va a generar demasiada contaminación y eso va a acabar gradualmente con el medio ambiente en la Tierra. Gracias a que las empresas pues por fines económicos han destruido totalmente el pulmón del planeta Tierra, que ha sido el Amazonas. La tala de árboles, la tala desenfrenada de árboles ha generado que haya más contaminación, o también cualquier tipo de incendios que se han creado pues por tanta mala utilización de las empresas. Los ríos. Las fábricas que también tiran desechos tóxicos en los ríos, para que esto, también la producción de coca, todo esto genera demasiada contaminación en el medio ambiente. Por esta razón debemos llegar a acuerdos políticos donde las empresas en general no arrojen desechos tóxicos o derramen petróleo en el mar, para así disminuir gradualmente la contaminación en el planeta Tierra.
Claro, ¿qué pasa? Cuando una empresa tiene barcos petrolíferos o transporte de petróleo y estos como o sea, accidentalmente derraman petróleo en el mar, va a haber problemas en el mar, o sea, van a haber peces muertos, o sea, la especie se va a acabar. Por eso debemos llegar a estos acuerdos políticos, donde nuevamente los seres humanos debemos concientizarnos de no generar tanta contaminación. En esta parte del arquetipo, donde los seres humanos estamos con la idea de siempre tener lo mejor, debemos proponer que las empresas necesiten estandarizar sus productos, es decir, saber qué cantidad o qué materia prima usan para crear los productos que no genere tanta contaminación en el planeta Tierra. Se debe utilizar la materia prima necesaria para fabricar los nuevos productos. Pero cuando llegamos a este paso, nuevamente comienzan a aparecer nuevos desechos. Y esto nos da el siguiente paso a llegar nuevamente a los acuerdos políticos. Es decir, la solución está prácticamente en parar pues o sea, con que las empresas empiecen a estandarizar sus productos y se utiliza la materia prima necesaria para fabricarlos. Muchas gracias. Aquí les acabo de mostrar el arquetipo sobre la contaminación. Gracias. Bueno, ahora la parte de owners. Hablamos sobre el capitalismo acá con el medio ambiente. Les vamos a mostrar lo que es un poco la idea que tiene este modelo económico. Este es el ideal de ellos, generar ganancia y progreso. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Los métodos con los que lo están haciendo no son los correctos. Es decir, tiene que haber cierto cambio para poder realizar las cosas de manera correcta. ¿Cuál es el objetivo entonces? Acabar la contaminación, no reducirla, sino simplemente acabarla y lograr control sobre las políticas de regulación de medio ambiente. ¿Cuál es el problema acá? Para generar ganancia y progreso, a nuestra forma de verlo, los planes de negocio son inconsistentes. Tenemos falta de ética y además una incapacidad de mirar a fondo. Es decir, tenemos un problema con lo que son la profundidad de las ideas. ¿Cómo hacemos para solucionar esta falta de ética? Hacemos campañas de concientización. Es decir, se realizan marchas, todo lo que son publicidades de medios electrónicos, físicos, etcétera. Se pueden hacer llamadas de atención, multas, y la idea es que haya un cambio en la culturización, que haya educación e innovación respecto a todas estas ideas para que se pueda realizar y poder resolver lo que es esta parte de falta de ética y de planes de negocios inconsistentes. Continuando con otra de las características, es la incapacidad de mirar a fondo. ¿Cuál es el problema aquí? Nunca nos preguntamos por qué se llegó a ese punto. En análisis anteriores hemos revisado lo que son los puntos de no retorno. Esto se asemeja de tal manera en que hay que hacer cierto análisis y preguntarnos cómo se llegó a este estado actual. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a todo esto, a contaminar, a toda esa cantidad de emisiones que dañan el medio ambiente? Tenemos luego que contar con lo que se tiene, pero sin acabarlo. Es decir, esto es prácticamente la idea central del arquetipo de tragedia terreno común, pues la idea no es acabar con un recurso, sino utilizarlo de manera óptima, porque los recursos no son renovables. Analizar todos los componentes influyentes. Aquí, esto es una de las cosas que se mencionó en la conferencia de Economía Azul, cuando a los estudiantes les preguntaron, mostraban una imagen sobre un vaso con agua hasta la mitad, y les preguntó el conferencista que si el vaso lo veían medio lleno o medio vacío.
La respuesta los desconcertó a todos cuando la idea era que estaba lleno de agua y lleno de aire. Es decir, que nunca vemos las cosas como son, es decir, nunca tenemos en cuenta todo lo que aparece. Aprovechar lo que la naturaleza nos brinda. Esto es otra situación que nos ayuda a cumplir pues a tratar de cambiar lo que es la incapacidad de mirar a fondo. Aprovechar lo que la naturaleza nos brinda es prácticamente la idea de no malgastar, y pues por el hecho de que no es renovable los recursos que utilizamos, más que todo el agua. Analizar planes alternos, es decir, mirar lo que son las energías alternas, tratar de cambiar esos planes de negocio inconsistentes que hacen las multinacionales y los gobiernos. Simplemente es también analizar los planes alternos para que la incapacidad de mirar a fondo cambie y podamos tener un giro completo sobre la manera en que vemos y analizamos la estructura. Bueno, con esto damos por terminado la situación actual. Vamos a ver cuál es nuestra solución, cuál es nuestra idea de transformación de esta situación. Esta es entonces nuestra situación actual. Aquí tenemos toda la estructura, ya mirando un poco lo que son los arquetipos que desarrollamos anteriormente. Entonces, a continuación les vamos a presentar un enlace, una conexión entre todos aquellos temas que se trataron en el Cashbook. Bueno, anteriormente habíamos expuesto que pues, el Cashbook tenía 4 características, ¿cierto? Donde pues nombramos en cada una de las características nos íbamos a centrar en ciertos aspectos. Aquí nos centramos en la pobreza y sobrepoblación, acá nos centramos en el agua, en el medio ambiente, nos centramos en la contaminación, y aquí nos centramos en el capitalismo, pues la avaricia del capitalismo, el egoísmo de los gobernantes. Entonces, nosotros como grupo vimos unos enlaces que nos parecieron importantes, ya que, como mencionaba el compañero Juan Camilo, nosotros nunca nos fijamos el por qué llegamos a este punto. Entonces, nos hemos dado cuenta que llegamos a este punto mediante estos enlaces. Es aquí donde podemos empezar diciendo que uno de esos primeros enlaces es que la sobrepoblación nos va a llegar a malgastar los recursos. Anteriormente cuando expusimos, vimos que el arquetipo de solución contraproducente con respecto a la sobrepoblación, esto nos llegó a dar una gran impresión, puesto que por la cantidad de seres humanos que se han venido incrementando a través del tiempo, es decir, la tasa de natalidad ha aumentado, esto ha generado mucha más contaminación, puesto que cada humano aporta su huella de carbono ante el medio ambiente, es decir, van a haber mucho más desechos. Esto es lo que está ocasionando la sobrepoblación y también la pobreza, puesto que hay escasez de recursos y no se puede contribuir a que todos los humanos tengamos cultura de saber cuántos hijos promedio debe de haber por cada familia, hijos. Esta es la primera parte pues de relación que encontramos de sobrepoblación, que se interlaza justamente con el mal gasto de los recursos. Bueno, ya que aquí nuestro compañero ha planteado el primer enlace, vamos a referirnos a 4 enlaces más que hemos encontrado. Bueno, a mí me gustaría dar una opinión, ya que pues, estamos haciendo un debate sobre cómo la sobrepoblación malgasta los recursos. Con lo que ha dicho aquí mi compañero, es verdad, entre más seres humanos haya, más desperdicio hay. Pero ¿por qué sucede esto? Porque no todos los seres humanos tenemos como las suficientes capacidades para cubrir con las necesidades que tenemos. Es decir, si queremos comprar una libra de arroz, no todo el mundo puede hacer eso, ya que algunos de nosotros empiezan a sufrir necesidades.
Es aquí donde entre más sobrepoblación crece también más la pobreza. Entonces aquí es donde empezamos como interrelacionar que la pobreza tiene también mucho que ver con la corrupción que sucede en cada país. Pues me gustaría mucho como centrarme en Colombia, ya que en Colombia no es que seamos un país pobre, sino que tenemos recursos. O sea, los recursos los tenemos, sino que es esta corrupción la que nos conlleva a ser nombrados tercermundistas a nivel mundial. ¿Qué pasa? La sociedad, como lo nombraba anteriormente, tiene un porcentaje de personas que son nombrados personas inferiores, donde a estas personas se les trata de una manera distinta, por decirlo así, donde a algunos se les dan unos beneficios, donde estos beneficios son supuestamente subsidiados por el Estado, donde estos subsidios vienen siendo pagados por nosotros mismos, y esta plata que estamos pagando es robada por el gobierno. ¿Qué pasa? Este capitalismo, o sea, esta avaricia que tienen ya los gobernantes como por robar a la sociedad, nos conlleva a esta pobreza. ¿Qué sucede? En Colombia sucede que pues, por ejemplo, producimos, o sea, tenemos la forma de producir petróleo, la forma de producir muchos recursos que tenemos, pero los gobernantes no se fijan en eso, sino más bien se van a que no, cobremos impuestos y de esos impuestos nos quedamos con la plata en el bolsillo y el resto dejamos siendo eso. Donde me lleva a una conclusión que lo que realmente sucede es que los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres van a seguir siendo pobres. Ese es el segundo enlace que yo doy con respecto al cálculo de la situación actual. Ahora, lo que ocurre es que todo lo que está generando el capitalismo, además de que la pobreza sea efecto de este capitalismo, de esta economía mal manejada, este entorno, este medio ambiente que hemos visto, se ve altamente afectado precisamente por este capitalismo, por todas las empresas que estos generan, por todas esas ganancias que se hablaba en el arquetipo, por todas esas ganancias y esa idea de progresar todo el tiempo de manera tecnológica, pero nunca se dan cuenta de los efectos que están causando en realidad en el medio ambiente. Por eso es que, por ejemplo, tenemos una idea de malgastar los recursos de agua y esto es lo que genera todos estos maremotos, todos los tsunamis, todos esos desastres naturales que vemos. Eso todo tiene relación con ese calentamiento global, con este cambio climático que estamos teniendo. Entonces, ¿qué pasa? También, aquí ya se había mencionado, la sobrepoblación siempre lleva, digamos, a una escogencia mala de gobernantes, porque además, al parecer, cada vez que hay más población, siempre es población pobre, es decir, nunca es nueva población rica, pues altamente educada, altamente culturizada, por lo que ya mencionó mi compañero, que no todos tienen derecho, pues no todos tienen la capacidad de adquirir los mismos recursos. En este nuevo enlace, desplegado prácticamente de la sobrepoblación y la pobreza, llegamos al llegamos al punto donde se malgastan los recursos. Claro, cuando hay una alta cantidad de seres humanos ya con ciertas funciones y que tienen que suplir ciertas necesidades, vemos que va a haber escasez de recursos. Cuando se presenta esa escasez de recursos, viene ya el malgaste, puesto que ya las personas como no tienen cierta cultura por la pobreza, falta de educación o falta de recurso monetario, ellos no tienen como esa delicadeza de saber cómo poder emplear esos recursos para el beneficio de todos. Las personas aquí no son eficientes y aquí venimos en este arquetipo que es del terreno común, tragedia del terreno común. Aquí es donde prácticamente dos entidades muy grandes, que somos todas las familias y todas las empresas, vamos a necesitar siempre el agua. Cada vez que se necesita el agua, obviamente, o sea, si no tenemos un control establecido para saber el manejo adecuado de este recurso que es no renovable,
siempre se va a ir disminuyendo se va a ir disminuyendo el recurso, puesto que como es una necesidad que todos necesitamos, bien sea pues para los alimentos, una hidratación sana, o en las empresas para fabricación de productos, etcétera, el agua cada vez se va a ir disminuyendo. Cada cuadro de estos representa como un indicador de agotamiento del recurso no renovable. Entonces, este malgasto de recursos viene todo interconectado con la pobreza, la sobrepoblación, y llegamos a un punto donde nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que sucede con el medio ambiente? Pero el medio ambiente también ha venido siendo afectado por otros factores. Esto es lo que focaliza más que todo la falta de cuidado que hemos tenido con el medio ambiente. La idea central entonces de nuestra idea de cambio es la innovación, el buscar planes alternos, y lo que vamos a manejar ahora es cómo, logrando todos esos cambios, cómo lograremos llegar a un estado óptimo en donde la economía y el medio ambiente vayan de la mano.